Hare Krishna os habla Yadunandana Swami. Yo comencé a visitar el templo de Hare Krishna en Barcelona a finales de 1977, en la calle del Rec, en la zona del Borne. En aquella época el movimiento Hare Krishna tenía el templo de Barcelona y había otro templo en Madrid. Anteriormente a la calle del Rec, los devotos habían estado en la calle Princesa y previamente a eso habían estado en el municipio de Tiana, donde Tomás Atienza, junto con su esposa, habían acogido a los primeros devotos que habían llegado a establecer un templo de Hare Krishna en Barcelona. La Asociación para la Conciencia de Krishna se inscribió en el año 1976. Su primer presidente fue Jaime Sanz García, cuyo nombre de iniciación que recibió del fundador del movimiento Hare Krishna, Srila Prabhupada, fue Suchi Shrava Das. Él hizo una gran labor porque tan pronto como el gobierno español transitó de la dictadura a la democracia, muy rápidamente él hizo unos estatutos consultando con la FEDERE, la Federación de Iglesias Evangélicas, y la Asociación para la Conciencia de Krishna fue una de las primeras entidades religiosas no católicas que se inscribieron en España. Había varios discípulos de Srila Prabhupada que fueron pioneros en España. Por ejemplo, Jayjaya Das era el presidente, Sri Padambuja Das. Había muchos más, pero estos son algunos de los más prominentes. También Guptalaya Devidasi. En el año 1979 se adquirió la finca de Nueva Brayamandala, la finca Santa Clara en Brihuega, como un centro para que devotos de toda España, había una comunidad de jóvenes, chicos y chicas que se unían al movimiento Hare Krishna, llevando un estilo de vida monástico en los templos, y creció con bastante rapidez, lo que propició la necesidad de tener un lugar céntrico en el país, en España, donde pudiéramos congregarnos y formar comunidad. Desde aquí los devotos viajaban por toda España presentando el mensaje de Srila Prabhupada para el bien de las personas. Mis comienzos en la conciencia de Krishna fueron en el año 1976, en octubre de 1976 en París. Al poco de llegar vimos a los devotos andando por la calle y nos dieron una invitación para visitar su centro, donde se mencionaba que, aparte de la dirección, pues que nos invitaban a una comida vegetariana. Bueno, fuimos a los 2 o 3 días fuimos a visitar el centro, nos recibió Suchi Shrava, uno de los pioneros del movimiento en España. Nos estuvo explicando un poco sobre lo que es lo que era la de Krishna, la filosofía y tal. Y también nos invitó a visitar la comunidad que ellos tenían en el sur de París, a 200 kilómetros, una comunidad rural, que justo iba a haber una celebración importante. Pero después de unos días, los residentes de allí, especialmente un monje colombiano con el que podíamos comunicarnos bien porque hablaba español, pues me animó a que practicara la meditación en el mantra Hare Krishna. Yo finalmente me decidí a hacerlo, y después de hacerlo durante 2 o 3 días, pues tuve una experiencia mística muy fuerte, difícil de describir, pero algo interno muy fuerte. Nunca había experimentado, aunque había asistido a prácticas religiosas, católicas, nunca había tenido esa experiencia tan profunda, tan intensa. Me despertó el interés por lo que es la conciencia de Krishna. Empecé a leer algunos libros y también pues entonces supe de la existencia del avatar dorado.
de Chaitanya Mahaprabhu, como ya en su tiempo había realizado una revolución espiritual, uniendo a su movimiento pues, grupos religiosos de la época, de diferentes grupos. Esto, pues, entre una cosa y otra, pues fui indagando más y mi interés fue en aumento. También me llamó mucho la atención, hacía unas semanas antes, el fundador de la asociación había estado en la comunidad y muchos de los residentes de la comunidad pues hablaban de él como alguien de otra dimensión, de otro mundo, una personalidad de gran talla espiritual, como un mesías prácticamente, ¿no? Y eso también despertó en mí el interés de conocerle, de saber de él, ¿eh? Bueno, así fueron pasando las semanas, mi compañero tuvo que volver a España, yo decidí quedarme alguna semana más porque, bueno, debido a que eso, mi curiosidad y mi interés iba en aumento. Y al cabo ya de un mes o 2 meses ya realmente entendí que es lo que yo buscaba, era ese tipo de vida, ese tipo de alternativa, y decidí quedarme, hacerme monje. Tuve 5 años de monje en Francia y posteriormente vine a España, donde estuve 2 años más de monje. También una cosa que me impactó mucho de la comunidad esta en Francia es la convivencia tan buena que había entre los residentes. Se les veía muy felices, aunque en principio era un estilo de vida muy monástico, muy austero, ¿no? No había cines, no había alcohol, no había muchas de las cosas que la gente normalmente usa para su entretenimiento. Aún así la gente se veía muy feliz y vivía en plena armonía. Eso también me chocó. Bueno, vine en España, pues también el primer contacto en España fue con la comunidad rural que recientemente se había adquirido. Ahí pues enseguida me ocuparon en diferentes actividades agrícolas y así, bueno, fue ya 2 años después conocí a mi esposa, formamos la familia, tuvimos hijos y ahora mismo pues más o menos, bueno, siempre he estado conectado con la misión y estuvimos en India también unos años y ahora mismo estamos involucrados en el proyecto de Madrid. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, buenos días. Bueno, mira, soy Mahajan Das. Yo conocí a los devotos en 1980, ¿no? En Harinam, que me dio una revista. En ese momento estaba casi todo concentrado en la granja y había Sankirtan viajero, pero no, yo creo que no había habido templos en Barcelona, pero en esa época cuando se había comprado la granja se habían concentrado, había templo en Madrid, sí, porque yo pasé en Madrid antes de hacerme devoto en mayo, pasé en Madrid, en la calle Velázquez, que tenían un templo, habían tenido otros anteriores en Madrid y Barcelona, donde más había habido templos, y alguna pequeña cosa en Valencia, en Canarias. En 1986 pues estaba tratando de abrir el templo en Barcelona, creo que se abrió en ese tiempo el templo de Barcelona, que lo abrió Yagya Purusa, que se consiguió un sitio ahí en el Guinardó. Antes había habido muchos templos en Barcelona. En Valencia, que intentamos hacer un templo, varios devotos que empezamos, éramos devotos jóvenes, estamos en edad también de casarnos, varios de nosotros empezamos nuestras relaciones matrimoniales allí. Y entonces en el 88 me casé con Nuria y nos vinimos aquí a Barcelona. Yo creo que llegamos sobre julio, en aquel tiempo vinieron también Gundicha y también Saria Sesta y su esposa. Había varios devotos que vivíamos cerca del templo y en el templo que se hacía bastante Sankirtan. Y luego cuando yo vine, el presidente era Yadunandana Swami y con él se hizo la instalación de Gornitai, que se hizo en Radhastan, creo que fue en septiembre. Y claro, fue un cambio importante en Barcelona. O sea, en el 89 hicimos el primer Ratha Yatra en la Plaza Cataluña, que fue un gran hit, ¿no? Ahí salimos en primera página del periódico y bueno, fue con un carro que venía de Francia, bueno, fue todo un movidón muy grande para lo que nosotros éramos, o sea, fue algo muy descomunal, un granito, ¿no? Y nada, y luego el Ratha Yatra se ha ido haciendo regularmente prácticamente cada año, salvo algún año que no ha podido ser, pero han sido muy pocos, 1 o 2 años los que no se han hecho. Un año lo hicimos en Castelldefels, que había muchos problemas con los permisos y las cosas, y bueno, el Ratha Yatra pues sigue siendo una de las actividades principales. También el desarrollo del Janmashtami, que al principio se hacía en el templo, empezamos a invitar a involucrar a la comunidad hindú y bueno, ya llegó un punto en que ahí en el Guinardó, como había un patio y todo, más o menos daba, y aquí en el templo, cuando bajamos aquí
a Barcelona bajamos más o menos allá por 1997 o así, se consiguió este templo que tenemos ahora en la Plaza Real, comprado con una hipoteca, ¿no? Y también pues hubo mucho lío para conseguir actualizarlo y darle el formato que tiene, en la que no podíamos contratar casi a nadie, o sea, lo hicimos casi todo nosotros y servicios voluntarios, y luego ya pues se abrió al público pues en el 98, 99, y bueno, pues aquí eso más o menos. Yo desde entonces estoy aquí, tanto Sayo Sesta como Gundicha como yo, que vinimos en ese momento y que fuimos actores principales en este cambio del Guinardó a Plaza Real. Pues ahí estamos y el templo pues, ha ido llegando a lo que es ahora con los grandes festivales de radioteatro, de Janmashtami, y también el templo ha ido creciendo, ¿no? Con más afluencia. Hare Krishna, mi nombre es Gundicha Das y conocí la conciencia de Krishna a finales de los años 70 cuando mi hermano, Yananandana Swami, se empezó a interesar muy en serio. Me fui a vivir al templo en el año 85. En ese entonces ya el templo de la Buena Nova ya no existía, lo habían cerrado, costaba bastante caro el alquiler. Con mi amigo Pedro, después Krishna Shakti Prabhu, y nos fuimos a Nueva Brajamandala, a la granja de Guadalajara. Ahí fue donde nos unimos a los devotos. Unos meses más tarde, al año siguiente, en el 86, fue que algunos devotos, Yagya Purusa y otros devotos, cogieron el templo del Guinardó. Estuve allí desde el año 88 hasta que luego nos mudamos al templo de la Plaza Real. Hare Krishna. Yo me uní al movimiento Hare Krishna en España en el año 84. En aquel entonces la conciencia de Krishna estaba en plena expansión en España. Los templos estaban llenos de devotos plenamente dedicados, brahmacharis, llenos de entusiasmo, sin mucha madurez, pero con mucha energía y con muchas ganas de servir a Krishna y al Guru. Fueron momentos inolvidables, llenos también de anécdotas y momentos muy felices en los que pusimos de lado todo para simplemente cumplir el sueño de Srila Prabhupada de expandir la conciencia de Krishna en cada pueblo y aldea. Hare Krishna, me llamo Premamala Devidasi y conocí el movimiento en Barcelona en 1978. Los devotos fueron durante la Semana Santa a Francia, a la Nouvelle Mayapur, que es un castillo donde allí pues ya estaban trabajando la tierra y haciendo todos los programas, y fui allí la Semana Santa con ellos y me encantó. Y a partir de allí pues ya me hice devota. Entonces empecé a ir lo que eran los fines de semana, a participar pues en las diferentes actividades como clase, kirtans, harinams, y así pues fui adentrándome. Y al final, al cabo de 4 o 5 meses, pues fueron los devotos a India y yo me apunté también, y bueno, se me abrió el mundo y conocí pues todo eso. Entonces a la vuelta ya empecé a ir todos los fines de semana, conocí a devotos pues que había en esa época que eran muy especiales, como era Suchis Rava, que fue el que registró la conciencia de Krishna en España, su esposa Guptalaya, luego estaban muchos más devotos, y era una época donde eran muy entusiastas, con muchas ganas de hacer cosas, o sea, siempre estábamos moviéndonos. Al cabo de un año pues ya hubo una iniciación grande, multitudinaria, hubo muchos devotos, y entre ellos pues me inicié y bueno, estuve durante unos cuantos años pues siguiendo y haciendo pues todos los programas. Después ya me casé, tuve que trabajar, los niños, y entonces como que me desvinculé un poco. Pero ahora que ya me he jubilado, tengo tiempo otra vez de venir a estar aquí, y entonces pues estoy aquí en Nueva Brajamandala con los devotos, y estoy encantada por poder servir, o sea, aprender las enseñanzas de Srila Prabhupada, agradeciendo a Radharani que me ha dado la oportunidad de estar aquí haciendo servicio. Hare Krishna. Corría el año 80 y vivía aquí en Xaló, un pueblo de Alicante. Tenía 25 años y decidí volver a Barcelona, y al día siguiente llegué a Barcelona. Por la noche salí a pasear a las Ramblas, como era típico de la época, y vi un cartel y decía Karma, reencarnación. Y dije, pues esto me interesa.
Y era una conferencia que daban al día siguiente en el hotel más prestigioso en ese momento de Barcelona, que era el Hotel Reina Sofía. Empezó la conferencia y el gurú habló de la vida natural, de cosas de espiritualidad y tal. Yo pensé, para esto no hace falta que venga un gurú, esto ya lo sabemos. Pero luego hubo un debate tenso, habían como 400 personas, y después los devotos se pusieron a cantar y a bailar. Y alguna gente subió al escenario también, alguna gente del público. Y ahí me tocó todas las fibras sensibles. Pensé, de todos los espectáculos que he visto, nunca no he visto nada parecido a esto. Algo que esté tan equilibrado lo que una persona siente interiormente con lo que está expresando fuera. Aquí hay algo que yo desconozco, algo espiritual que no es de este mundo. Y a partir de ahí, pues, empezó mi carrera en el mundo Hare Krishna. En relación a la aceptación de nuestro movimiento a nivel social, bueno, ha habido muchos cambios porque yo recuerdo en los primeros tiempos, cuando yo estaba en la granja, en Nueva Brayamandala, a veces habían venido de diferentes televisiones y todo esto, y siempre, bueno, la actitud con nosotros en esos años, claro, estamos hablando de los años 80, la actitud hacia nosotros siempre era la época donde había mucho movimiento, que sí, todo eran sectas, todos los que éramos diferentes, que nos salíamos de la estructura social normal, o lo que se consideraba normal en ese momento, todos éramos sectas peligrosas, ¿eh? Y entonces, claro, nosotros estábamos en el punto de mira, porque éramos los que dábamos más el cante, ¿eh? De hecho, por ejemplo, cuando los devotos salían a Harinam al principio, aquí en Barcelona, siempre en esa época, que era antes de venir yo a Barcelona, en esa época me contaba Suchi que cuando salían a Harinam a veces eran 3 o 4 o 5 o 6, salían a cantar, y la primera época la policía se los llevaba. Claro, salían unos tíos pelados vestidos con ropas raras y venía la Guardia Civil y se los llevaba. No les podían hacer nada porque no habían cometido ningún delito, simplemente los detenían y se los llevaban y luego los soltaban. Así ocurrió muchas veces, eso es algo que ocurría. Entonces, todos esos programas de esa época siempre eran terribles, porque la filmación, tú veías los vídeos y estaban muy bien a veces, enseñaban lo que hacíamos en la granja, cómo se cultivaba la tierra, las vacas, pero luego, claro, si escuchabas lo que decían, pues es que nos ponían de vuelta y media, porque decían cualquier cosa. Nosotros, de lo típico, ¿no? De que el lavado de cerebro, todas estas cosas, ¿no? Y en el año 2000, si no recuerdo mal, creo que era el 2000, nos hicieron un programa para la TV3, de unos documentales que hacían que se llamaba Entre Líneas. Y los que vinieron al templo a hablar conmigo me explicaron que bueno, que ahí saldría lo que nosotros decíamos y todo esto y lo otro, que ellos no porque yo les expresé mis temores de que luego nos hagan un programa que nos pongan de vuelta y media. Total, que ellos me dieron su palabra que no iba a ser así, que el reportaje iba a ser pues lo que nosotros expliquemos y todo esto. Les dije que sí, nos hicieron el reportaje, duró varios días que vinieron a filmar, filmaron en Gora Purnima y luego filmaron también en casa de mis padres, en Mataró, en que los entrevistaron, o sea, hablaba mi hermana, en fin, o sea, la verdad es que el reportaje estuvo muy bien y salió lo que ellos me habían dicho, excepto una cosa, que salió Pepe Rodríguez, el famoso periodista que siempre nos había atacado en el pasado, bueno, se metía con todos, ¿no? Y tal, pero la verdad es que cuando salió en Entre Líneas habló muy bien de nosotros, ¿eh? Eso fue un punto, digamos, bastante a nuestro favor, de que Pepe Rodríguez sale unos segundos solamente y dijo que los Hare Krishna, que en el pasado igual no nos habíamos portado muy bien, pero que ahora nos habíamos convertido en una tradición tan respetable como los franciscanos, creo que dijo. Pero con Pepe Rodríguez habíamos tenido una conversación en el restaurante Govinda, pero al final la conversación fue muy bien y la comimos de una manera amigable, y desde entonces fue que él cambió un poco el discurso con nosotros. Otro punto interesante de esto es cuando hicimos el primer Ratha Yatra, estando ya en la Plaza Real, no nos querían dar el permiso y nos dijeron que teníamos que conseguir
una firma de alguien autorizado, podemos decir, o lo que sea, y entonces nosotros fuimos a hablar con Joan Hernández, que ahora tiene un cargo bastante de responsabilidad en el Yeter, y Joan Hernández en aquella época estaba muy cerca del templo, en la oficina de la no discriminación. Y fuimos y como teníamos contacto con él, porque habíamos ido a hacer alguna cosa a las oficinas esas, le dijimos que, oye, mira, o sea, aquí esto es pura discriminación, o sea, no nos quieren dar un permiso para un festival que es, bueno, la verdad es que es un festival muy importante en la India, esto y lo otro, y él fue el que nos firmó, ¿eh? Luego, Joan Hernández fue uno de los encargados de organizar el Parlamento de las Religiones del Mundo. Tuvimos ya bastantes reuniones con él, siempre nos invitan, o sea, nos tienen bien considerados, y también nos han sacado en nuestra participación en diálogo interreligioso, por ejemplo, desde el año 2000 que contactamos a la gente de AUDIR y después a los de la OAR, del ayuntamiento. Siempre el contacto con estas instituciones nos ha blindado mucho contra otro tipo de críticas o lo que sea. Con el paso de los años, si uno se mantiene ahí perseverante y participa en estas cosas, luego uno se integra en el engranaje social. Bueno, Hare Krishna. Hare Krishna. Os hablo desde el Templo de Madrid, donde estoy los últimos 7 años con mi marido, Parandam. Estamos aquí intentando distribuir la conciencia de Krishna, y por arreglos del destino yo nací justo a 5 minutos de aquí. Y bueno, crecí, estudié aquí en un colegio de monjas, así que tuve una educación cristiana y viví la espiritualidad desde pequeña muy profundamente. Estuve estudiando hasta los 15 años en este colegio. Cuando fui a la universidad a estudiar psicología, ahí cambió todo el panorama. Me desengañé bastante con la universidad, con las amistades, y entré en un periodo de introspección, de búsqueda, de lectura, y justo en el momento indicado llegó a mis manos el libro de Krishna. Y leyendo el libro de Krishna, pues encontré una gran paz interior que hacía tiempo no encontraba, y descubrí de nuevo la espiritualidad, ¿no? Empecé a cantar el nombre de Krishna en casa, escribí un poema a Krishna pidiéndole luz, y dentro del libro había una invitación al templo, entonces en Arturo Soria, y fui a visitarlo. Y cuando llegué, pues Luchi Srava, el discípulo de Srila Prabhupada, de los primeros españoles, me atendió muy amablemente. También estaba por allí Yadunandana Swami, que tenía 14 años, y me sorprendió ver un monje tan joven. Y lo que también me llamó la atención fue el horario, que estaba pegado allí en la pared, el horario del templo, que se levantaban a las 4 de la mañana para los primeros cánticos matutinos, que era justo la hora que los jóvenes nos acostábamos en aquella época. Así que me envió Suchi a visitar a las jóvenes, las devotas que vivían en una casa muy cerca. Fui a verlas, me recibieron con los brazos abiertos, inmediatamente me sentí en casa, me sentí muy acogida, me invitaron a una comida deliciosa, que hasta entonces para mí comer era una austeridad, pero probar esta comida fue otra dimensión. Total, que dije, aquí me quedo. Aquella misma noche me quedé a dormir con ellas, y al día siguiente fui a mi casa por mis cosas, y me trasladé de una pequeña familia a una familia más grande, con un montón de hermanas. Éramos como al menos una docena de la misma edad. Y era todo muy intenso. Yo empecé a limpiar el templo, mi primer servicio, y las amigas iban a la calle y volvían muy contentas. Y yo digo, ¿qué es lo que harán? Y les pregunté, y dice, venimos de Sankirtan. Digo, ¿eso qué es? Dice, sí, Harinam Sankirtan, es el proceso de autorrealización para esta era, recomendado en los Vedas. Es el proceso del canto, de los santos nombres, Hare Krishna, y también distribuimos libros, y eso nos da mucha alegría. Digo, pues yo también quiero ir y probarlo. Y bueno, empecé a salir con ellas, y a la semana ya estaba en un grupo de Sankirtan viajero en Mallorca, distribuyendo los libros con compañeras. Éramos muchos grupos, tanto de chicas como de chicos, viajando por toda España, y nos reuníamos en Nueva Brayamandala. Al principio, cuando llegué, todavía no estaba, y celebramos el primer Janmashtami que yo celebré, lo celebramos en el campo de Guadalajara, porque ya se estaba buscando una finca en esa zona. Y lo celebramos, y fue al poco tiempo que se compró un nuevo Brayamandala, que se volvió el corazón de España, donde todos nos reuníamos en los festivales, y era una explosión de felicidad después de la austeridad de estar distribuyendo libros todos los meses y meses. Nos reuníamos allí, y bueno, saltaba todo por los aires. Hacíamos unos kirtans y unos festivales que nos habíamos en el templo, y yo personalmente estaba muy entusiasmada, porque claro, un libro de Srila Prabhupada había transformado mi vida de tal manera, de la noche a la mañana, ¿no?
de la oscuridad a la luz, así que estaba muy entusiasta y esto se volvió mi ocupación de vida, la instrucción de mi maestro espiritual también, distribuir los libros, y ha sido mi foco aunque luego me casé, tuve 2 hijos, tuve que dedicar también tiempo a ellos, pero siempre que podía salía a distribuir los libros, incluso con ellos. Y luego fui a India y eso fue una explosión en Mayapur, donde realmente me estudié y me cargué espiritualmente, y el destino me volvió a traer de nuevo aquí a Madrid, a 5 minutos de donde nací. Y bueno, aquí estamos, muchas gracias, Hare Krishna.